Hola, hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante en la historia de cualquier país. Y es que todo país tiene una ciudad principal a la que se le llama capital. No sé si ustedes recordarán en la primaria que nos hacían grabarnos o memorizar las capitales de diferentes países. ¿Qué es una capital? Es la pregunta. Una capital es aquella ciudad principal en donde se concentran varias cosas en ella, como por ejemplo el poder de gobierno, las instituciones públicas de donde salen las órdenes para todo el país. A esa ciudad se le va a llamar capital. Es como la ciudad la cual ahí se toman muchas decisiones importantes. Casi siempre ahí está el Palacio de Gobierno y ahí se toman decisiones que van a afectar el resto del país. Guatemala tiene su capital y se le conoce como Guatemala capital, Guatemala, pero no siempre fue así. Hoy la ubicamos acá en donde vivimos o acá en el centro de Guatemala, del país Guatemala, pero la capital no siempre se llamó así y no siempre estuvo en el mismo lugar. Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy, jóvenes, y vamos para eso a compartir una presentación, esperando que el tema pueda a ustedes darles a ustedes a conocer y sea constructivo en cuestión de su conocimiento. Espero les guste. Voy a permitirme compartir con ustedes una presentación que hemos preparado, esperando que pueda serles de mucha utilidad. Tenemos acá esta presentación y vamos a ponerla en pantalla completa para que pueda apreciarse de mejor manera. Muy bien, y vamos a colocar nuestra cámara acá en una esquinita para tratar la manera de no afectar la visión de la diapositiva. El tema entonces de hoy es Fundación de las Capitales en Guatemala. No sé si les llama la atención la fotografía, pero esta es una fotografía de la antigua ciudad capital de Guatemala. De hecho, la conocemos así, Antigua Guatemala. Y por ahí les va a dar a ustedes una idea de por dónde vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien. Dice, la ciudad de Guatemala no siempre se encontró en la locación o en el lugar donde hoy se ubica la actual capital de Guatemala, sino que ha estado en 4 lugares o dan como resultado 4 lugares en los cuales se ha localizado antes la capital de Guatemala. Muy bien, y aquí repetimos, una de esos lugares fue la antigua Guatemala, este es el Arco de Santa Clara. Sé que muchos de ustedes han paseado por ahí, han ido a tomar un atolito o han ido a comerse una deliciosa crepa. Hay lugares para caminar, el paisaje del volcán de agua, las calles empedradas, su parque. Pues esa fue una de las capitales, pero vamos a conocer otras, porque no solamente es donde actualmente vivimos y esa que generalmente salimos a pasear algún domingo o que algún fin de semana, sino que han habido al menos 2 capitales más. En total, Guatemala ha tenido su capital en 4 lugares diferentes y vamos a conocer un poquito de ello. La primera capital de Guatemala estuvo en lo que hoy se llama Isinché. Para muchos es más fácil identificarlo como Tecpan, Guatemala. Se encuentra a 88 kilómetros de la actual ciudad de Guatemala. Ahí hay muchos restaurantes típicos cuando muchos madrugan ahí a ir a desayunar, lugares muy pintorescos donde se va a desayunar. Ahí muy cerca en Tecpan hay un conjunto de ruinas, un centro antiguo maya, en donde ahí pues floreció esa cultura cachiquel y quiché, por ahí estuvieron ellos y ahí entonces fue la primera ciudad de Guatemala. Acá eso estamos hablando de que la primera ciudad de Guatemala se fundó en el año de 1524. Y ustedes estarán pensando, y creo que tienen toda la razón, el que fundó la primera ciudad de Guatemala
fue el conquistador español Pedro de Alvarado. Cuando él terminó la conquista o había avanzado en la mayor parte de la conquista de este país, de Guatemala, fue entonces cuando él decidió establecer una ciudad en donde los españoles pudieran tener un centro de vivienda, pero al mismo tiempo desde ahí se pudieran dictar todas las órdenes y todas las direcciones que en este momento el nuevo territorio conocido como Santiago de los Caballeros. Y esto es muy importante también, jóvenes. No siempre la capital de Guatemala se llamó Guatemala. La primera capital se llamó la muy noble ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Así se llamó la primera ciudad o la primera capital. Y como les repito, allí era un lugar donde se celebraban ceremonias mayas. ¿Qué pasó con esta ciudad? Pues fíjense que no duró mucho. Y no duró mucho debido a una situación. Resulta que por las noches los nativos, en este caso los cachiqueles, salían por las noches y cuando los españoles estaban durmiendo, los cachiqueles los atacaban, incendiaban sus casas e inmediatamente salían y se escondían en los bosques. Obviamente los españoles se veían en desventaja porque no era un lugar que ellos conocieran tanto como los cachiqueles sí lo conocían. Otra dificultad que representó para los españoles tener la ciudad capital aquí en este lugar de Tecpan o Isinche fue que el terreno para construir era muy quebrado, mucho barranco, mucho agujero, el terreno era muy inclinado y ahí la batalla con los cachiqueles, casi siempre los cachiqueles tomaban ventaja del territorio. Así es de que Pedro de Alvarado no tardó mucho en tomar la decisión que lo mejor era trasladar la ciudad a un lugar de donde el terreno fuera más plano y en donde pudieran estar en ventaja de poder defenderse de posibles ataques de los llamados nativos. Y así es como decide trasladar la ciudad a otro lugar que vamos a ver en un momento, pero acá lo importante es destacar, la corona española encabezado en este caso acá por el conquistador Pedro de Alvarado, reconocieron la necesidad de que existiera una ciudad en la cual el poder político y el poder del ejército español tomara como una sede y desde ahí avanzar a todo lo que hacía falta por conquistar. Esa era la importancia de una ciudad capital, y se le conoció como la muy noble ciudad de Santiago de los Caballeros. ¿Por qué se llamaba así? Muy bien, resulta que los españoles tenían a un santo llamado Santiago, y que por cierto era uno de los discípulos de Jesús y le llamaban Santiago. Él era el patrono de los guerreros, del ejército. Y así es de que adoptaron ese nombre en representación de los guerreros que eran los españoles para conquistar nuevos territorios. Y de ahí que le llamaron la muy noble ciudad de Santiago de los Caballeros, muy en honor a ese patrono. Vamos a avanzar y entonces vamos a ver a dónde se trasladó la siguiente ciudad. Pero aquí les dejo los factores por los cuales se trasladó la ciudad. Uno, era difícil de defender. El terreno era muy difícil, los cachiqueles incendiaron varias veces la ciudad y es entonces como se busca un mejor terreno para construir formalmente la ciudad. Porque cabe destacar que la primera ciudad, las construcciones eran así como muy livianas, como de madera, no eran construcciones de casas sólidas y entonces se necesitaba un mejor terreno para una mejor construcción de las casas. Y es entonces cuando el 22 de noviembre de 1527, a ver, si ustedes son curiosos, la primera ciudad fue fundada en 1524 y la segunda ciudad se funda en 1527. ¿Cuántos años duró entonces la primera capital? Apenas duró 3 años y algunos meses. Eso fue lo que duró la primera capital en Tecpan. Y entonces es cuando se traslada la ciudad a un valle. Un valle es una planicie, un lugar plano. Y ahí encontraron un lugar muy apropiado para sus intenciones de construir una ciudad la cual fuera mucho más sólida. Era ese valle, se le llamaba Almolonga. Así se le llamaba
a esa ciudad se le conocía como la ciudad de Almolonga y fue fundada el 22 de noviembre de 1527. Esta se asentó, ahí está la fecha, en lo que hoy es el departamento de Zacatepeques. No está muy lejos, por cierto, de la antigua Guatemala, está algo cerca. Fue a las faldas del volcán de Agua, muy cerquita del volcán de Agua. Ahí se le conoce como el Valle de Almolonga. Muy bien, ¿y qué significa ese nombre? Muy bien, en primer lugar, el lugar, su verdadero nombre era Bulbuxi. Bulbuxi es una palabra nahual que significa, en este caso, donde brota el agua. Y en cachiquel ese nombre se lee almolonga o se pronuncia como almolonga. Almolonga es un vocablo cachiquel que significa lo mismo que en el nahual, un lugar donde brota el agua. Y los tlaxcaltecas tradujeron más adelante esa palabra del nahual como almolonga. Y así se le quedó el nombre. Almolonga, el lugar donde brota el agua. Y vaya si no brota el agua, porque unos años después hubo un invierno tan fuerte, pero tan fuerte, no dejó de llover, que el cráter del volcán de Agua, vean, aquí lo voy a señalar con la manita, ese cráter se llenó de agua y hubo un momento en que la pared del cráter no resistió tanta agua y resulta que se abrió y se rompió y se produjo una enorme avalancha que sepultó toda la ciudad y quedó prácticamente inundada y sepultada entre grandes cantidades de lodo. Entonces la ciudad desapareció. Por cierto, don Pedro de Alvarado no estaba ese día ahí y resulta que quien murió ahí fue su esposa. Su esposa murió en esa tragedia y a este volcán, quiero repetirles, eso ustedes ya lo saben, este volcán, antes de llamarse volcán de agua, el nombre era Unapú. Volcán Unapú. Unapú es un personaje que se encuentra en el libro del Popol Vuh. Y así se llamaba en honor a uno de los príncipes quichés del Popol Vuh. Y resulta que cuando se dio esta tragedia de la gran cantidad de agua que se acumuló acá en el cráter del volcán y se produjo esta avalancha, se le dejó de llamar volcán Unapú y se le empezó a conocer como el nombre del volcán de agua. Aquí cabe aclarar, este volcán no ha hecho erupción. Este volcán lo que se produjo fue una avalancha por toda el agua acumulada en el cráter. Para aclarar, este volcán no ha hecho erupción. Muy bien. Entonces, acá vemos un poquito de la historia. Se le conoció después ya no como Almolonga a este lugar, sino que por todas las ruinas que quedaron, de las pocas casas que quedaron de pie, a esta capital que se le llamaba Santiago de los Caballeros, se le llamó Ciudad Vieja. Así se le conoce ahora, Ciudad Vieja. Queda como a unos 15 minutos de la actual antigua Guatemala, buscando el volcán de Agua. De hecho, para los que han subido o que alguna vez desean subir el volcán de Agua, tendrán que pasar por acá. Bien, y entonces vamos a decir que hubo una necesidad. Con tal tragedia, los españoles dijeron de que no era prudente construir una ciudad tan cerca del volcán y había que buscar otro lugar un poquito más retirado del volcán para evitar esas tragedias. Y es así como empezaron en la búsqueda de un nuevo lugar y entonces encontraron que había un mejor lugar. Y en este lugar, vamos a decir, se disfrutaba de un clima agradable, la tierra era fértil, sus fuentes de agua eran cristalinas, pero las fuertes lluvias, eso es lo que pasó en Ciudad Vieja, porque el lugar era lindo, era maravilloso. Pero ¿qué pasó? Era tanta agua, la laguna del cráter del volcán de agua, esto destruyó la ciudad. ¿Y eso cuándo fue? Para los que van a tomar nota, porque va a venir esto en un cuestionario, en un examen, la destrucción de la ciudad de Guatemala en el Valle de Almolonga, de la capital, en este caso de la noble ciudad de Santiago de los Caballeros, fue el 11 de septiembre de 1541. 1540, como que hay algo en el 11 de septiembre, ¿verdad? Recordarán ustedes que el 11 de septiembre también
se dio la tragedia de las Torres Gemelas allá en Estados Unidos, como que el 11 de septiembre tiene algo ahí trágico, porque a nosotros también nos tocó un 11 de septiembre ver la destrucción. Miren la panorámica, miren qué bonito. Este es el volcán de agua visto desde arriba, desde un helicóptero, tomada la fotografía, vean qué hermoso se ve ese volcán que ya les comenté por ahí, que es parte del cinturón de fuego y que dicen los geólogos que es el centro de ese cinturón de fuego. Y bueno, ustedes ya conocen la historia. Bueno, entonces hubo necesidad de trasladar la ciudad y entonces nos mudamos de nuevo. Hay que mudarnos de nuevo y entonces se encontró un lugar un poquito más retirado. ¿Ya? La antigua ciudad quedaba aquí, vean, aquí todavía hay rastros de ciudad vieja, miren, está al pie del volcán. Entonces, más o menos se movieron unos 15 o 20 minutos, obviamente en ese entonces no habían vehículos, eran como unos 40 a 50 minutos de distancia a pie y se mudaron para este valle, que aquí con la manita señalamos, y a este valle se le conocía con el nombre de Panchoy. Panchoy. Y aquí la ciudad se va a fundar y quiero que también noten algo. Las ciudades españolas tenían un sistema de que eran construidas en forma de cuadros. Cada cuadro se le conocía como una manzana. Vean ustedes cómo las calles están bien trazadas de norte a sur y entonces a este tipo de construcción se le conoce como la construcción tipo tablero de ajedrez. Así se le conoce a las ciudades fundadas por los españoles. Era el estilo en que se construían las ciudades. En forma de un tablero de ajedrez se formaban las grandes cuadras y ahí se construían las casas. Muy bien, aquí es cuando el rey declara a esta ciudad noble, le dice la noble ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, le da un título real el rey a esta ciudad. El rey y la corona española y los españoles se sintieron muy orgullosos de la ciudad que aquí levantaron. Y no era para menos, porque este lugar, la ciudad, es donde más tiempo ha durado. ¿Por qué? Porque aquí la ciudad estuvo por más de 300 años. La primera ciudad apenas duró 3 años. La segunda ciudad duró como 12 o 14 años. Pero acá es entonces cuando se funda la tercera ciudad de Guatemala. Y hay un dato curioso. Uno de los que fundó esta ciudad se llamaba, era un obispo, era un obispo católico y se le conocía como el nombre de Francisco Marroquín. ¿Saben dónde aparece don Francisco Marroquín? Bueno, lleva el nombre de una universidad que existe en Guatemala que se llama Universidad Francisco Marroquín, pero yo creo que de repente ustedes lo han visto en otro lado y es en el billete de a 100. Si sus papás tienen un billete de a 100, pídanle que se los muestre. No para ir a la tienda, sino que se los muestre. Y ustedes se van a dar cuenta que ya aparece un personaje y este es el fray, en este caso el obispo Francisco Marroquín. Y él fue el que influyó para que la ciudad se fundara aquí en el Valle de Panchón. Y aquí floreció la ciudad. La ciudad se hizo hermosa, se hizo grande, realmente fue una ciudad colonial. Ustedes la conocen, hoy es la antigua Guatemala, ustedes han ido a pasear por acá. Y esta ciudad era habitada solo por españoles. Las demás personas que no eran españoles vivían muy lejos de la ciudad, en pueblos, y la gente que no era española tenía que venir y madrugar y venir a la ciudad y generalmente venían a trabajar a las casas acá, a hacer oficios como carpintería, jardinería, herrería, panadería. Bueno, y hacían muchos otros oficios y cuando ya iba cayendo el día, tenían que salir de la ciudad y se iban a sus municipios, a sus pueblos. Y entonces la ciudad era una ciudad exclusiva, solo para españoles. Así que no la podían disfrutar todos, sino era una ciudad específicamente solo para españoles. Muy bien, 330 años duró ahí la ciudad.
es un tiempo largo. Y dice, entonces las autoridades de la capital decidieron trasladar al Valle de Panchoy, donde hoy está la antigua Guatemala. La ciudad de Santiago de los Caballeros dice que se asentó ahí un 16 de marzo de 1543. Y no hubo mayor inconveniente con la nueva ciudad hasta, oiganlo bien, 1773. ¿Qué pasó en 1773? Resulta que se dieron varios terremotos y a estos terremotos se les conoce como los terremotos de Santa Marta. ¿Por qué de Santa Marta? Porque había un día específico en que se le celebraba a Santa Marta, era una santa católica, o sea, del santonario católico, y ese día que se iba a organizar la fiesta para Santa Marta, ese día empezaron los terremotos. Y los terremotos causaron una gran destrucción a la ciudad. ¿Y saben a quién culparon de esos terremotos? ¿A quién creen ustedes? Ni más ni menos que otra vez acusaron al volcán de agua y dijeron que este volcán era el culpable de que hubiese dado esa tragedia. Mucha gente murió, fueron varios terremotos, no fue uno, fueron uno tras otro, y entonces la gente entró en miedo y algunos empezaron a discutir. ¿Será bueno reconstruir la ciudad? Una ciudad que nos costó tanto, en la que hemos vivido tanto, porque miren, no fueron 7 años, no fueron 3 años, fueron 330 años los que ahí se vivieron. Prácticamente mucha gente vivió y murió ahí y se le tenía mucho cariño a esta ciudad. Así que tomar la decisión de dejarla no fue fácil. Había un grupo de personas que querían quedarse ahí. A ellos le llamaban terronistas. Ese era el nombre, no terroristas, sino terronistas, porque amaban el terruño, de ahí viene, que aman la tierra, que amaban la ciudad, se les llamaba terronistas. Y había otro grupo de personas que querían trasladar la ciudad, y a eso se llamaban traslacionistas. Dos grupos de personas, realmente la intención de trasladar la ciudad, habían otros motivos, pero el principal era el motivo de que le temían a los terremotos y que el volcán de agua pudiera ser otra tragedia, que en algún momento hiciera erupción y que hubiera más muerte, y es entonces cuando se empezó a buscar a dónde trasladar la ciudad. ¿A dónde nos vamos ahora? Y es entonces cuando se encontró un lugar bastante retirado de lo que es el Valle de Panchoy, hoy la antigua Guatemala, y había un lugar que tenía varios nombres. Algunos le llamaban el Valle de la Ermita, porque había un cerro enorme, se llamaba el Cerro del Carmen, y ahí había una iglesia pequeña y ahí había una virgen a quien llamaban del Carmen, y al lugar le llamaban Ermita, así que le llamaban el Valle de la Ermita. Pero no muy lejos de ahí había un río cristalino y ahí llevaban a las vacas a beber agua y entonces se le conocía como el Valle de las Vacas. Ese río está hoy debajo del puente Belice y por cierto ya no es nada cristalino. Ahora se acabó ese río. Y también había acá un monumento que los nativos habían construido y que queda más o menos en lo que hoy es el obelisco por ahí, donde está el zoológico La Aurora, era un montículo de tierra en forma de culebra. Y entonces también le llamaban el Valle de la Culebra. Tres nombres tenían este valle. Algunos lo conocían como el Valle de la Ermita, otros lo conocían como el Valle de las Vacas y otros lo conocían como el Valle de la Culebra. La ciudad para la ciudad era ideal construir aquí porque daba todos los requisitos. Estaba lejos del volcán, bueno, aparte de eso, era un lugar plano y era el terreno amplio para construir. El primer lugar donde se fundó la primera parte de la ciudad fue en lo que hoy es la zona 6, muy cerca de nuestro colegio. Esta iglesia es la iglesia de la parroquia, pues enfrente. Ahí hay un banco industrial y ahí hay una placa que dice aquí se celebró el primer cabildo. Cabildo es la primera sesión de la alcaldía. Y ahí se tuvo
y ahí se firmó la primera acta declarando que esta era la nueva ciudad de Guatemala. Como ustedes se darán cuenta, para muchos este lugar es conocido. Lo conocemos como la parroquia, calle Martí, calzada José Mía y Vidaurre. Ahí se fundó. Muy bien. Y por supuesto, ahí más o menos unos cuantos kilómetros cerca de acá, se fundó lo que es el Parque Central y empezó la construcción de lo que hoy es la Catedral de Guatemala, el Parque Central. Y por supuesto, había mucha tierra en la cual hoy está construido cerca del Monumento a la Culebra, está grandes construcciones de grandes edificios en lo que hoy conocemos como la zona 10 y zona 9 y lo que es la Avenida La Reforma. Estas son fotografías algo actuales, pero allí se decidió trasladar la ciudad para acá y fue un 15 de agosto. Un 15 de agosto en este caso, de hace 1776. Ahí se fundó la primera ciudad. Acá tenemos nosotros eh, una idea de lo que es hoy la Sexta Avenida. La Sexta Avenida, donde está el Teatro Lux, aquí está la calle principal de la ciudad de Guatemala, la nueva ciudad de Guatemala, y esa calle le llamaban la calle Real porque finalizaba en el Parque Central donde hoy está el Palacio de Gobierno. Pero para ya casi ir terminando la clase de hoy, debo de decirles que esta ciudad de Guatemala ya no se llamó. Cuando se trasladó para acá, dejó de llamarse Santiago de los Caballeros y adquirió un nuevo nombre, la capital, y se le conoce como Guatemala de la Asunción. ¿Por qué de la Asunción? Porque aquí, a una cuadra del colegio, hay una iglesia en donde ahí se celebraba una feria, era la feria de Jocotenango. Por cierto, ese barrio de Jocotenango es donde hoy está nuestro colegio, el barrio de Jocotenango, y ahí había una iglesia, que es la iglesia donde había una virgen que se llamaba Asunción. Y entonces, en honor a ese barrio de Jocotenango y de ese lugar de esa iglesia católica y de la virgen que está ahí, se decidió ponerle Guatemala, la nueva Guatemala de la Asunción. ¿Por qué la nueva? Porque antigua Guatemala se le conoce como la antigua Guatemala y entonces a esta se le conoce como la nueva Guatemala. Y aquí entonces tenemos esto, ¿verdad? Lo que es donde hoy nosotros vivimos, donde nosotros tenemos la ciudad capital, o al menos creo que la mayoría somos de acá de la capital, algunos serán de algún municipio cercano, como Misco, Villanueva, etcétera, pero vienen a estudiar aquí a la ciudad, a lo que le llamamos capital. Bien, y aquí entonces vamos a ver esto, dice Guatemala de la Asunción. Dice, pretendían reconstruir la ciudad y quiero mencionar este nombre porque este señor es responsable de cómo se construyó la ciudad acá. Así como en la antigua Guatemala fue el obispo Francisco Marroquín, acá hubo un señor, que en este caso era un capitán general, se llamaba Don Martín de Mayorga, y bajo las instrucciones de la corona de España, los reyes de España, ordenó derribar algunos edificios en la antigua ciudad y prácticamente recibió instrucciones de asegurarse de que la ciudad fuera trasladada hacia donde hoy está. Se conoce como el Valle de la Ermita. Y fue el 15 de agosto, aquí está la fecha exacta, el 15 de agosto de 1777. Muy bien. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuántos años tiene esta ciudad? A ver, muy bien, hagan sus cuentas. Tiene 233 años. 233 años. Y la antigua Guatemala duró 330 años. O sea que todavía no hemos llegado a los 300 y pico de años que duró la antigua Guatemala. Es decir, esta ciudad todavía es mucho más joven y, eh, y entonces es donde hoy nosotros vivimos. El estilo en que se construyó es un estilo neoclásico, mucho más moderno. Ya no se construyó
tan al estilo colonial como en la antigua Guatemala. Bien, jóvenes, quiero terminar acá la clase de hoy. Quiero comentarles que estaré dejando un trabajo de investigación sobre lo que es las capitales de Guatemala, esperando que ustedes puedan enriquecer la clase de hoy con nuevos datos. Yo les he proporcionado algunos datos. Quiero decirles que este video va a estar ahí en la plataforma del colegio, además de que va a estar disponible en el canal de YouTube también del mismo colegio. Bien, mi petición es que estén bien, que se cuiden, por favor, y espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Así es de que, hasta la próxima. Dios me los bendiga muchísimo. Adiós.